Bueno, me parece raro predicar con la iglesia y las sillas vacías, pero por fe yo los estoy viendo a todos aquí, dándole la gloria al Señor. Pero ahora desde sus casas vamos a orar. Amén. Amadísimo Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y el honor. Señor, te damos gracias porque a pesar de las interferencias que han habido, Señor, tú ahora has permitido, Señor, de que tu voz se levante, Señor, y que en esta tarde, Señor, tu palabra sea transmitida, Señor. Reprendemos todo aquello que quiera interferir a tu voz en el nombre de Jesús. Y declaro, Padre, que esta palabra, Señor, que viene del cielo, tocará, Señor, los corazones de tu iglesia, Señor. Porque sé, Padre, que no voy a ser yo la que voy a hablar, sino que vas a ser tú, mi Padre. Oh, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo, Señor. Y te alabamos, Padre celestial, por lo que tú eres, por lo que siempre serás en nuestras vidas, Señor, por lo que tú haces, por lo que sigues haciendo en cada una de nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a mirar Éxodo capítulo 12. Aleluya. Versículo 13. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad como hiera la tierra de Egipto. Cuando hiera la tierra de Egipto, perdón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra del Señor hoy la he titulado como Continúa. Continúa. Vamos a ver por qué puse la predicación como Continúa. Bueno, hemos hablado mucho sobre el llamamiento de Moisés. Hemos hablado muchas veces sobre las plagas de Egipto. Hemos hablado mucho de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hemos escuchado tantas predicaciones, tantas enseñanzas acerca de este tema. Pero quiero hablar un poquito más. Y quiero que escuchemos atentamente a esta palabra. Quiero que estemos con el corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. Sé, hermanos, que estamos pasando momentos muy difíciles. Sé que la situación de este virus nos está muchas veces dificultando muchas cosas. Pero la palabra del Señor va a ser hoy para ti. Y esta palabra te va a decir, continúa. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud, le dijo que había visto cómo su pueblo sufría y cómo los egipcios los maltrataban. Y Dios escuchó el clamor de ellos. Por eso Dios escogió a Moisés para que los libertara. Dios cada día, en todo momento, tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios siempre está atento a lo que nosotros estamos viviendo día a día. Dios conoce el sufrimiento, Dios conoce la angustia, Dios conoce el dolor que cada uno de nosotros podemos estar pasando. Sea cualquier situación, sea por este virus. Dios siempre ve el corazón de sus hijos y Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Cuando el pueblo de Israel era tan esclavizado por el faraón, ellos unidos alzaron su clamor al Dios eterno y Él escuchó su clamor y vio su aflicción y vio su sufrimiento. Y ahí fue cuando Dios actuó. Dios había prometido desde hace tiempo atrás
que Él iba a sacar a su pueblo y los iba a llevar a la tierra prometida. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob. Dios nunca falla, Dios siempre promete, siempre cumple con sus promesas. Y Dios ya tenía el tiempo señalado para libertar al pueblo de Israel. Él sabía que ellos sufrían. Él sabía que ellos eran azotados y golpeados. Dios lo sabía y Dios escuchaba cada clamor. Dios miraba el dolor de sus corazones, miraba sus lágrimas, miraba todo lo que su pueblo sufría en Egipto. Pero cuando Dios ya dijo, ya es hora, es cuando Dios empezó a moverse. Y ahí fue cuando llamó a Moisés. Sabemos que Dios endureció el corazón del faraón para él poder mostrar su poder y así su pueblo pudiera conocer cuál poderoso era su Dios. Aleluya. Sabemos sobre las 10 plagas que solo lo sufrieron los egipcios, pero no el pueblo de Dios. Dios había podido libertarlos sin haber enviado plagas, pero Dios tiene siempre propósitos. Tiene muchos medios que quizás nosotros muchas veces como humanos no entendemos, pero Dios sabe el por qué permite cosas. A ver, yo me explico. Cuando Dios envió las 10 plagas, cuando Dios endurecía el corazón del faraón, era porque él quería manifestar y mostrar cuán poderoso era él. Que los dioses que el faraón tenía, esos dioses no tenían pero nada de poder. Eso era lo que Dios le quería también demostrar al faraón, que esos dioses que él adoraba no servían, no eran verdaderos, eran solamente dioses de madera, de oro, de plata, de lo que sea. Pero él quiso mostrar que el único Dios verdadero era él. Y también a través de las plagas Dios demostró a su pueblo que esas 10 plagas solamente iban a tocar a aquellas personas que no creían en él, pero que iba a proteger a su iglesia siempre, a su pueblo siempre. Su pueblo siempre era protegido. Ellos pudieron ver cada plaga y ellos vieron que ni una de ellas los tocaba. Aleluya. Él hizo que su pueblo marchara a la tierra prometida, conociendo su poder y su inmenso amor, que marcharan gozosos y confiados. Cuando ellos fueron libres de la esclavitud del faraón, ellos marcharon confiando en el Dios de sus padres. Ellos marcharon viendo y conociendo cuán poderoso era su Dios. Por eso yo creo, hermanos, que Dios quiso manifestar su poder a través de las plagas, porque Él quería demostrarle a sus hijos y mostrarle a sus hijos que era todopoderoso. La última plaga, la muerte de los primogénitos, hizo ver la diferencia entre Egipto y el pueblo de Dios. Egipto sufrió las consecuencias de su dureza. El pueblo de Israel obtuvo la misericordia y la salvación. Gloria a Dios. La sangre del cordero que estuviera en la puerta, el ángel de la muerte no entraba. Estas muertes significa el sacrificio que después Dios haría. Dios quería cumplir con el objetivo de salvar al pueblo de cualquier tipo de esclavitud, especialmente la del pecado. Sabemos que la muerte de los primogénitos solamente afectó al pueblo de Egipto. El pueblo de Israel fue protegido porque sus puertas, ya sabemos, fueron pintadas con la sangre de un cordero sin mancha, sin ningún defecto. Pero eso significa lo que Dios iba a hacer después por nosotros, de que para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado, Él
tenía que mandar a un cordero sin mancha, a un cordero puro, limpio, a Jesucristo, y que a través de esa sangre nosotros pudiéramos ser libres, así como el pueblo de Israel fue libre después de que murieron los primogénitos, después de que hubo esa mortandad. El pueblo fue libre y fue protegido a través de la sangre de ese cordero. Así nosotros somos libres a través de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dice gloria a Dios a eso? Aleluya. Nuestro Señor Jesús derramó su sangre para que fuéramos libres, y esa misma sangre está en nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y Él pagó nuestra deuda. Cuando le creemos y le obedecemos y le amamos y le recibimos, esa misma sangre que está en nuestro corazón es como una señal de libertad y amor. Gloria a Dios. Después de la muerte de los primogénitos, el faraón dejó ir al pueblo de Israel a adorar a Dios. O sea, ya eran libres. Pero primero que todo sabemos que para Dios nada es imposible. Y eso ellos lo vieron con todas las maravillas que hizo a través de Moisés. Nada es imposible para Dios. Él no desfallece, no se cansa, es todo eterno. Dios envió a Moisés y hizo milagros a través de él, maravillas. Luego el pueblo fue al desierto a adorar. ¿A dónde fue el pueblo a adorar? Al desierto. Y llegaron a un lugar donde había un obstáculo muy importante. ¿Quién sabe cuál obstáculo era ese? El Mar Rojo, ¿no? Llegaron a ese lugar donde estaba el Mar Rojo y no podían quizás cruzarlo. Ellos quizás se llenaron de tanto temor, se llenaron de tanto miedo, mucho más porque Dios entonces volvió y endureció el corazón del faraón para que los volviera a perseguir. Pero Dios muchas veces hace cosas inexplicables. Solamente nosotros tenemos que creer y obedecer, confiar que Él permite cosas, aunque no sean buenas en muchas veces, pero muchas veces esas cosas nos benefician al terminar. Dios volvió a endurecer el corazón del faraón para que volviera a perseguir al pueblo de Israel. Y ellos estuvieron ahí enfrente del Mar Rojo, quizás con el temor y con el miedo de que el faraón los iba a volver a capturar o los iba a matar. Pero hay algo que Dios hizo poderosamente. Dios abrió camino. Aleluya. Faraón se levanta en contra del pueblo y los persigue. El pueblo tiembla y empieza a decir que Dios los mandó allí a morir. Y es cuando empiezan a aclamar. Entonces Moisés les dice en el versículo 13, les dice: no tengas miedo, manteneos firmes y fijaos en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos. A veces Dios permite ciertas cosas para luego obtener de Él revelación. Cuando estamos conectados con el Padre Eterno y pasamos desiertos, persecuciones, Dios hace que los mismos que nos persiguen conozcan a través de nosotros quién es Dios y cómo es su poder. Aleluya. Dios abre caminos, así como abrió el Mar Rojo, así mismo abrirá caminos en nosotros. Quizás en este momento, hermanos, yo no sé en qué estamos ahora afrontando. Quizás nos sentimos entre la espada y la pared. Quizás este virus, el COVID-19, nos tiene así quietos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos si dar un paso adelante o dar un paso atrás o al frente. No sabemos qué hacer. Muchas veces cuando estamos así, como humanos, sé que nos llenamos de temores, de miedos, vienen pensamientos.
Muchas veces empezamos a reclamarle a Dios: Dios, ¿para esto has permitido esto? ¿Para morir? Y muchas veces empezamos a hablar y a decir cosas que no tenemos que decir. Nosotros tenemos que aprender que pase lo que pase en nuestras vidas o a nuestro alrededor, nunca le reclamemos a Dios, nunca, porque Dios sabe lo que hace. Dice su palabra que una hoja y un árbol no se mueve si no es su voluntad. Y si Dios permite quizás en este momento el COVID-19, es porque Él tiene propósitos. Y si nosotros quizás como humanamente nos sentimos acorralados, mirando que viene el faraón, mirando que viene el virus o cualquier otra situación a matarnos, ahí es cuando nosotros como el pueblo de Dios tenemos que doblar las rodillas y alzar nuestras manos y clamar al Dios eterno, y Él se encargará de abrir camino. Así como abrió el mar rojo y lo partió en dos para que su pueblo pasara y fuera salvado de la persecución del faraón, así Dios va a abrir caminos para que su iglesia, para que su pueblo pueda continuar delante de Él y podamos alcanzar la corona prometida. Aleluya. Ahora estamos pasando pandemias, virus, enfermedades, escasez económica y muchas cosas más. Pero si Dios permite que pasemos por esto, también sé que es para Él glorificarse. En medio de esto Dios abre caminos y nosotros veremos su fidelidad. Aleluya. Allí mismo conoceremos quién es Dios. Cuando dejamos de quejarnos, lamentarnos y empezamos a creerle a través de su palabra, los que nos rodean conocerán y querrán también conocer al Dios que adoramos y seguimos y servimos. Israel entró en pánico. Yo me imagino al pueblo de Israel. Yo me he visto muchas películas que muestran sobre los 10 mandamientos y los veo. En las escenas estas los veo con mucho miedo, con terror. Y yo me los imagino, una gran multitud de gente reclamándole a Dios, quejándosele a Moisés, pobre Moisés, madre mía. Y pensaron que allí iban a morir. Y Moisés les dijo: no, aquí solo morirá, ¿quién? El enemigo. Aleluya. Los únicos que ven muerte en el proceso son los que no conocen su final. Hermanos, yo pregunto, en este momento de esta situación de la pandemia, del virus, ¿tú qué estás viendo? ¿Tú ves muerte o tú ves salvación? Yo pregunto esto. Yo sé que nos estamos llenando de miedo y de muchas incertidumbres. Yo escucho las noticias y hablan ya sobre la entrada de los niños a la escolarización y nos llenamos de tantos temores. Pero así en la televisión digan lo que digan, mi fe está puesta en Jesucristo y yo no voy a ver muerte ni en mi vida ni en mi familia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que nos cubre y es la que nos protege, así como protegió al pueblo de Israel de esa plaga de la muerte de los primogénitos. Así Dios nos va a proteger de cualquier muerte, sea llamada como se llame, sea por el virus, sea por cáncer, sea por tumores, sea por lo que sea. No veremos muerte, porque Dios de Israel está delante de nosotros y Él prometió que no nos dejará ni nos desamparará. Y yo le creo. ¿Tú le crees? Aleluya. Cuando alguien tiene miedo y piensan que morirán, que no aguantarán, es porque no conocen su final. Soltemos el miedo, pues Dios cumplirá su palabra. La palabra de Dios prometida es mucho más fuerte cuando estamos firmes en Él, en nuestros corazones. Así venga lo que venga, no moriremos. Vuelvo y repito, hermanos, no moriremos, viviremos en Cristo.
Humanamente quizás sintamos preocupación, temblor, pero vuelvo y repito, no moriremos. El Eterno cumplirá con su palabra. Vamos a mirar en el Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tú eres la obra de sus manos. Tú has sido redimido a través de la sangre del Cordero. Y Dios cumplirá su propósito en ti, en mí y en todos los que le creen, en todos los que le aman. Él cumplirá su propósito. Por eso digo, no morirás. Moisés les dijo: no volveréis a ver a los egipcios que hoy veis. Así que todo lo que se opone a nuestro crecimiento, a predicar, a adorar, a danzar, a compartir, todo eso será destruido en el nombre de Jesús. Así que levántate, porque lo que Él empezó lo va a terminar. Dios es nuestro auxilio, pero no tendremos auxilio estando callados. Hermanos, tenemos que llevar esto por protección, por obediencia, pero esto no nos va a callar. Aleluya. El pueblo clamó. Así nosotros, cuando clamamos y gritamos y pedimos ayuda, Dios vendrá a nuestro auxilio. Yeshua, Jesús de Nazaret, Él es quien nos salva. Yeshua viene en camino, gloria a Dios. Así que nosotros, hermanos, debemos estar firmes y mantenernos fieles delante de Él. En lo que Dios nos dio o nos entregó, seamos fieles. Si cantas, continúa cantando. Si danzas, continúa danzando. Si evangelizas, continúa evangelizando. Si oras, continúa intercediendo. Que ninguna pandemia y nada te detenga. Continúa, porque Dios abrirá caminos. Aleluya. ¿Quién crea esa palabra? Que nada te detenga, que nadie detenga la obra de Dios, ni el miedo, ni el mismísimo diablo. El diablo está debajo de nuestros pies. Él ha sido derrotado y Él tiembla cada vez que la iglesia despierta. Él tiembla cada vez que la iglesia intercede. Él tiembla cada vez que la iglesia se une, porque Él sabe que la iglesia unida es poderosa. Así que, hermano, no desmayes, no te vayas a echar para atrás, no sientas miedo, porque tú no vas a morir. Si tú confías en el Señor, si tú le crees a Dios, si tú le obedeces, vamos a ver su gloria. Vamos a ver cómo vamos a seguir avanzando. Vamos a ver cómo el faraón, cómo el virus, cómo la enfermedad, cómo la escasez será derrotado en el nombre de Jesús. Aleluya. Continuemos. Vengan vientos, tormentas, continuemos, porque ya estamos a punto de ver la salvación. Vamos a ver en Primera de Juan 3:2. Aleluya. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Quién le dice gloria a Dios a esta palabra? No se evangeliza, ni se sirve, ni se adora porque nos sentimos mal. ¿Cuántas veces decimos: yo no voy a orar porque es que me siento mal? Es que he fallado, es que no sé, yo no voy a salir a evangelizar porque es que me he peleado con mi esposo o me he enfadado con mis hijos. Siempre hay una excusa. Así no es, hermanos. Así no. Vamos a evangelizar.
pase lo que pase. Si fallamos, pidámosle perdón a Dios, pero continuemos, que nada nos detenga. Eso es lo que el diablo y el enemigo quiere, que tú te detengas, que te llenes de temor, que te llenes de miedo, que te quedes así paralizado, viendo cómo el faraón viene a destruirte. Eso es lo que él quiere, porque él quiere matarte y destruirte, porque él sabe que cuando tú te levantes, tú vas a ser un arma poderosa en Dios. Así que levántate y vuelvo y repito, continúa. Continuemos. Nuestra firmeza hará que nos encontremos con Yeshua. Sé que Dios abrirá caminos y sé que se levantarán en medio de toda esta situación. Y yo lo creo, hermanos. En medio de esta situación, si nos ponemos a buscar al único Dios verdadero, yo creo que en esta situación se van a levantar nuevos profetas, nuevos levitas, nuevas personas, hombres y mujeres dispuestos a salir a las calles a predicar. No vamos a esperar solamente a que nos digan a predicar aquí en el púlpito. Yo le doy gloria a Dios por permitirme compartir la palabra hoy. Pero hermanos, la gente está afuera. Necesitan escuchar la voz de Dios. Unámonos, hermanos, oremos, pidémosle dirección al Señor, que nos abra caminos de cómo podemos hacerlo, de modo que haya la completa libertad de hacerlo. Vamos a unirnos, hermanos, oremos y Dios nos mostrará qué es lo que debemos hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero no nos detengamos. Los dones sé que se activarán. Hermanos, si de pronto, si es la voluntad de Dios de que nos confinen de nuevo, que el confinamiento no te vaya a detener. En nuestros hogares, en nuestras casas, doblemos rodillas, sigamos intercediendo. Están los medios de comunicación para predicar la palabra. Está el teléfono para llamar a alguien y darle una palabra de ánimo, de consuelo. Que nada nos detenga. Que el enemigo no piense que si nos confinan nos vamos a quedar quietos y callados. No, él se equivoca. El pueblo de Dios se levanta y continúa, pase lo que pase. Gloria a Dios. Si nos relacionamos con Jesús por medio de la fe, separando tiempo diario para su palabra y orar, tendremos confianza. La vida cristiana es una vida de crecimiento, no de estancamientos como en el Mar Rojo. Somos hijos de Dios. Antes vagábamos por el reino del enemigo, intentando la manera de ser felices, pero no lo encontrábamos. Todo lo malo, el viejo hombre, la condición de pecado, lo que nos alejaba de Dios, se va. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Un día seremos como Él, ¿como quién? Como nuestro Señor Jesucristo. Continuemos avanzando. Ora a Dios y Él abrirá caminos y pasaremos y llegaremos a la tierra prometida, a las bodas del Cordero. Nada más te hará sufrir. La muerte no arrancará más seres queridos de tus brazos. Vamos a buscar Apocalipsis 5:9. Ya vamos terminando, hermanos. Y cantarán un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. También Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por último, Apocalipsis 18:5-6. Dice:
porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Perdón, hermano, me he equivocado. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Hermanos, la sangre de Cristo tiene poder para protegerte, para cubrirte. No le tengas miedo al virus, no le tengas miedo a las finanzas. Dios te va a proveer día a día lo que tú necesites. Dios es fiel para con sus hijos. Él nunca va a desamparar a su iglesia. Confiemos en el Eterno, confiemos en su palabra. Él va a cumplir su propósito en ti, en mí y en todos nosotros. Él cumple todas sus promesas. No temas, porque tú no vas a morir, tú vas a vivir y vamos a llegar hasta la meta, hasta las bodas del Cordero. Vamos a ganarnos la corona y vamos a entregársela a nuestro Salvador, al único digno de recibir toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Así que no temas, hermanos, no teman. No teman, continuemos orando, continuemos evangelizando, continuemos buscando al Eterno y veremos la fidelidad de Dios, veremos la gloria de Dios. Yo creo, hermanos, que en medio de esta pandemia se van a levantar hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que van a arrebatarle muchas almas al enemigo, hombres y mujeres que a pesar del desierto, a pesar de la dificultad, a pesar de lo que estén pasando, siempre van a levantar cántico nuevo, siempre van a levantar adoración al Santo de Israel, porque confían en Él. Yo confío en Él, tú confías en Él, tú le crees a Él. ¿Tú qué me dices ahora? ¿Te quedas quieto o vas a continuar? Dilo. Yo voy a continuar porque mi confianza está en el Eterno, porque Él pelea por nosotros. El virus no es más grande que nuestro Dios. La enfermedad no es más grande que nuestro Dios. La crisis económica no es más grande que nuestro Dios. Dios es el Todopoderoso y Él vence y Él nos dará la victoria. Pero si le buscamos, si le creemos, si le obedecemos, si nosotros nos llenamos de miedo, si nosotros empezamos a reclamar y empezamos a quejarnos, ahí va a venir el enemigo, se va a aprovechar de ti y te va a destruir. No lo permitas. Levántate en el nombre de Jesús y créale, porque Él está contigo y te ama. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta es la palabra de hoy. Espero que haya llegado a vuestros corazones. Sigamos confiando en nuestro Señor. Sigamos creyéndole a Él. Yo sé que esto va a pasar, esto va a terminar. Pase lo que pase, no nos quejemos, solamente confiemos. Si Dios permite todas las cosas, porque Él tiene propósitos. Y yo sé que en medio de esta crisis, Él se va a glorificar. Así como se glorificó a través de las 10 plagas, Él se va a glorificar en medio de esta pandemia. Así que creámosle en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.